misericordia. No nos cansamos de agradecerte por las bendiciones y las dádivas que tú nos das, bendito Rey. Gracias por la familia que me prestas, Señor, mi esposa, mi hija, trabajo, salud, finanzas, Padre, porque hasta aquí, Señor, sigues levantando nuestra cabeza y nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. Ruego por todos aquellos que escuchan este mensaje, Señor, amigos, hermanos en Cristo, bendice, Señor, sus vidas como lo has hecho con nosotros, y también, Señor, que puedan entender el plan, el propósito que tú tienes, Señor, en nuestras vidas, aún las cosas buenas y las cosas malas, que siempre tengamos un corazón agradecido, Señor, porque todo lo que tú permites para nosotros es para bien. Te doy gracias, bendito Rey, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí el siervo Irving compartiendo una vez más un tema hermoso, porque la palabra del Señor es hermosa. La palabra de Dios nos nutre, nos fortalece, nos bendice, nos guía, nos ilumina. Es nuestro mapa. Agradecidos con Dios por este privilegio que nos da de poder compartir su palabra. Hoy estaremos compartiendo un hermoso tema: culto a los muertos. El tema de hoy: culto a los muertos. Tradicionalmente hemos adquirido esta creencia en cuanto a las personas, familia y seres queridos que han partido de este mundo físico terrenal y que han muerto, ya sea de manera natural o violenta, a través de un accidente o un secuestro, y que es imposible retenerlo con nosotros, y que su partida nos pone tristes, melancólicos, sentimentales, trayendo dolor y aflicción a nuestra vida, deseando estar con ellos y poder compartir una vez más la convivencia que teníamos como cuando ellos vivían. La tradición y las malas enseñanzas de algunos pseudolíderes cristianos romanos, para calmar el dolor de los que vivimos y tener un poco de alivio, han dado malas prácticas en querer continuar en una relación con alguien que ya ha muerto. Esto va desde sacar el alma del purgatorio a través de rezos, misas y novenarios para llevarle a la presencia del Padre, según ellos. Pero esto, amado hermano y amigo, esto no es bíblico. Esto no lo enseña la Biblia. Es una invención que se ha transmitido por generaciones y que la gente lo ha creído y lo ha abrazado. El hacer altares a los muertos, ponerles ofrendas de pan y agua o de otros alimentos con la finalidad que el difunto venga a comerlos y saborearlos, más bien parece ser que se ofrece un servicio a alguien al que nunca se le sirvió, para calmar nuestra dolorida conciencia de lo ingrato y lo malagradecidos que fuimos. El poner una foto del fallecido y una veladora encendida, según para alumbrarle su camino, no es más que querer mantener vivo en nosotros su recuerdo. Es claro y evidente el dolor de la pérdida de un familiar, ya sea tu padre, tu madre, tu hermano, hermana, esposo, esposa o hijo, y que han dejado su recuerdo en nuestra vida, porque han sido parte de nuestro diario vivir, y lo difícil será aprender a vivir sin ellos. Hay gente que va a los cementerios y pasan horas en el sepulcro donde están los restos de ese familiar que ahí han enterrado, hablando y expresando su dolor por la ausencia y el vacío que han dejado en su corazón. Con todo esto, amado amigo y hermano en Cristo, tengo que quitarte la venda de los ojos, y aunque la verdad duela, te debo decir la verdad. Los muertos no vuelven. Los que ya murieron ya no están más entre nosotros. No hay más altares que hacer, ni culto por ellos que ofrecer. Es importante tener el consejo de Dios y, de acuerdo a la palabra de Dios, que es la Biblia, lo que dice que los que ya murieron no están más vagando en este mundo. Ya no hay más almas en pena. Ya no gastes más dinero en veladoras. Y he aquí la importancia de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesús dijo en el evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es, que si tú has creído en el Señor Jesús y murieras después en un futuro, tu alma va directo a la presencia de Dios. Vea lo que dice Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí,
tiene vida eterna. Vea lo que el Señor Jesús está diciendo, que si creemos en Él, tenemos la vida eterna. Juan 12:46, Jesús dice: yo, la luz del mundo, he venido para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. El mismo Señor Jesucristo es nuestra luz. El sacrificio de Jesús para nosotros los que vivimos es la oportunidad de salvación, es la oportunidad para salvar nuestras almas del infierno, del tormento de fuego eterno. La Biblia solo habla de dos caminos, de un cielo y de un infierno. La decisión la haces tú aquí en tu vida. Tú decides dónde ir, creer en Jesucristo para vida eterna o rechazar a Jesucristo y condenarte por toda la eternidad en el sufrimiento eterno, donde ahí será el lloro, lamento y el crujir de dientes. Vea lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solo en Jesús, amado hermano, tenemos la salvación de nuestras almas y la vida eterna. Cuando una persona muere, al instante sale su alma del cuerpo. Su alma, que es el ser de la persona, es desprendida de este cuerpo físico y parte de este mundo, yéndose al paraíso con Jesucristo o al Hades de tormento eterno si es que rechazó a Jesús. El alma de la persona que murió ya no vuelve a su casa a despedirse de nadie. No está más en el cementerio para oírte hablar ni mirar las hermosas flores que le pusiste sobre su tumba. Él no va a ir a comer más tu comida, el pan o el agua que le pongas enfrente de su fotografía. Y ya no escuchará más ese novenario de rezos que hagas en su memoria. Ya no hay forma de ayudar a aquella persona que murió. Si él en la vida no recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma, nadie lo podrá sacar del infierno donde ya está. Yo sé que esta palabra es dura, pero es necesario decirla porque necesitamos prevenir y hablarle a nuestros familiares de que en Cristo Jesús tenemos la vida eterna y que solo creyendo en Él llegaremos al paraíso y será el único medio por el cual nosotros nos volvamos a ver en la eternidad, creyendo solamente en Jesucristo. Ya no hay nada que tú puedas hacer por alguien que murió sin Jesús y no podrás ayudarle si él ya partió al infierno. Así tú le des $1 millón al Papa de Roma, ningún hombre sobre la tierra podrá cambiar la ley ni la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. Pero lo que sí hay en este mundo y que se hacen pasar por tu familia y seres amados son demonios, y ellos nos hacen creer que ese familiar tuyo que ya murió sigue en tu casa y que no se quiere ir y que se pasea por la sala y la cocina y va hacia su cuarto y abre la puerta enfrente de toda la familia. Y todos los ahí presentes gritan el nombre del difunto. Es el tío Enrique que nos extraña y que quiere estar con nosotros. A ver, póngale un altar con su foto y comida para que coma y préndale una veladora para que tenga luz. Pero ignoran lo que la Biblia dice. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 4 dice que el dragón, quien es Satanás, con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Estos son los demonios que están aquí en la tierra. Amado hermano, amigo, hoy te quiero compartir 3 verdades bíblicas en cuanto a la muerte del ser humano. Número 1. La muerte es el designio de Dios como consecuencia del pecado. La muerte es el designio de Dios como consecuencia del pecado. Es el juicio que Dios estableció a todos los seres humanos para volver nuevamente al polvo de la tierra. Vea lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 19. Dios le dice al hombre: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte entró en la humanidad por consecuencia del pecado. Vea lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estamos entendiendo que el pecado entró en el mundo por un hombre y que por el pecado vino la muerte, y esta muerte pasó a todos los hombres. Pero vea, por cuanto todos pecaron, porque todos somos pecadores. Vamos a ver cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Vea cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Y la Nueva Versión Internacional dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Así fue como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. La muerte, amado hermano o amigo, es consecuencia del pecado. Ve lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto número 2. El pecado nos lleva a la muerte, y la muerte nos lleva al juicio de Dios. Todo es una consecuencia. Así el pecado dio lugar a la muerte, y así la muerte nos da lugar al juicio de Dios. Vea lo que dice Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Lo repito: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no 2 veces, ni 3, ni 4, ni 5. Una sola vez, y después de esto el juicio. La pregunta es: ¿quién estableció la muerte para los hombres? Obviamente es Dios. El hombre no escogió la muerte como su propio castigo o como la consecuencia de su pecado. El hombre no es quien decidió. Fue Dios quien lo determinó, fue Dios quien así lo estableció. Por eso dice que de la manera que está establecido para los hombres. ¿Establecido por quién? Por Dios. Es Dios quien decidió este juicio de traer la muerte para así llevarnos a juicio. Por eso dice que después de esto, después de morir, enfrentaremos un juicio. Ahora, ¿cuántas veces muere el hombre? Una sola vez. La muerte física es solo una vez. Esto destruye otras falsas doctrinas, falsas enseñanzas orientales como la reencarnación, que enseña que una vez muriendo tú a tu cuerpo humano, puedes volver a encarnarte en un animal, una vaca, un toro o en otra persona. Dentro de la mayoría de estas tradiciones religiosas indias, como el hinduismo, el sijismo y el jainismo, muchos paganos modernos también creen en la reencarnación, como algunos movimientos de la nueva era, junto a los seguidores del espiritismo. Sin embargo, para nosotros, los cristianos, no cabe duda y no hay ninguna duda de que la reencarnación es una herejía, es algo que no tiene sustento bíblico y que debe ser rechazado como una falsa doctrina. Vea lo que dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Escuche, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que mientras vivíamos en este cuerpo de carne, daremos cuenta de lo que hicimos, ya sea bueno o sea malo. Después de la muerte, todos enfrentaremos un juicio. Y esto lo vuelve a decir en Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Rápidamente te quiero decir que este tribunal de Cristo es solamente para los cristianos.
el juicio para todos aquellos que rechazaron a Cristo, para todos los malvados e impíos. Eso lo encontramos, será el juicio del trono blanco, donde ya no habrá más oportunidad de salvación. Eso lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Punto número 3. La muerte es solo una transición a la eternidad. La muerte es solo una transición a la eternidad. El creyente, el Hijo de Dios que recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, irá a la eternidad con Jesucristo al paraíso eterno. Y el hombre impío que rechazó a Jesucristo partirá a la eternidad en dolor y sufrimiento perpetuo, donde no tendrá el descanso para su alma, sino solo el lloro, el lamento y la desesperación por salir de aquel lugar de tormento, queriendo arrepentirse de su maldad, pero ya será demasiado tarde. Vea lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. No lo vamos a leer todo, simplemente voy a hacer el énfasis en cuanto a lo que es la muerte, esa transición hacia la eternidad. Encontramos a Jesucristo compartiendo una enseñanza del destino después de la muerte física. En el versículo 22 dice que murió el mendigo Lázaro y que fue llevado por ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Vea que murió en la parte física, pero el alma que fue desprendida fue tomada por ángeles y fue llevado al seno de Abraham, y que también murió el rico y que fue sepultado. Pero vea lo que dice en el versículo 23. Vea a dónde fue este hombre rico. Dice que el rico fue al Hades y alzó sus ojos estando en tormentos, y que vio de lejos al padre Abraham y a Lázaro en su seno. Y en el versículo 24, el mismo hombre rico le pide misericordia al padre Abraham, que tenga misericordia para que envíe a Lázaro, que moje su dedo en agua y lo ponga en la punta de su lengua para que refresque, ya que él está siendo atormentado por esa llama de fuego. Vea qué interesante. El rico no fue al infierno por ser rico, quiero aclarar eso. Él fue al infierno por no llevar a cabo el cumplimiento de la ley. Él tuvo maldad, fue egoísta, fue avaro, fue un hombre mezquino que, mirando la necesidad de este mendigo que tenía hambre, vea qué muerte tan horrible tuvo Lázaro. Él murió de hambre, él murió con ese dolor de estómago, deseando comer algo, llevarse algo a la boca. Él ya estaba enfermo, ya sus defensas estaban bajas, su piel estaba dañada. Dice que tenía llagas con pus y que los perros venían y que las lamían. Usted puede leer esta enseñanza, meditarla y formar un cuadro cómo se dio esta situación. Pero aquí encontramos algunas verdades. Inciso A, que somos responsables de nuestro destino final después de la muerte. Tú y yo somos responsables de acuerdo a nuestros actos, de acuerdo a nuestro testimonio, a nuestras obras, a dónde vamos a ir. Lo importante es que tú creas en Jesucristo para que seamos regenerados, seamos renovados, seamos sellados con el Espíritu Santo y podamos vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Mientras no tengas el Espíritu Santo, seguirás llevando una vida de pecado, una vida de celos, una vida de envidia, una vida mediocre, una vida en maldición. Inciso B, que no hay ninguna salida ni escapatoria para todos los que van al Hades de fuego. Una vez muriendo, yo he oído personas, ¿verdad?, que decían, bueno, yo no creo en Dios y tampoco me voy a ir al cielo, pero tampoco me voy a ir al infierno. Yo te voy a decir algo. Tú no eres responsable ni tú decides a dónde vas a ir. Es Dios quien decide. ¿Tú crees que el mendigo, cuando murió y su alma fue desprendida, tú crees que él eligió? Dios mismo le manda ángeles y es llevado al seno de Abraham. Este hombre rico que murió, él no decidió, pero obviamente sus actos, su vida, el incumplimiento de la ley, del mandamiento de Dios que no aplicó y no llevó a cabo, lo llevó a este lugar de tormento, el Hades. El Hades no es ni más ni menos que la antesala del infierno, donde ya están en tormentos, porque al final de cuentas en el libro de Apocalipsis dice que el Hades también será arrojada al lago de fuego. No hay ninguna salida y no hay ninguna escapatoria para todos aquellos que han ido al Hades.
inciso C, que aún después de salir de nuestros cuerpos, es decir, al morir, el alma está consciente de esta realidad. Son verdades que podemos mirar en la vida de estos personajes que murieron. El alma está consciente de la realidad porque conserva recuerdos. El rico experimentó el dolor del fuego, pero también experimentó la angustia de sus familiares que también estaban yendo a ese lugar de tormento. Porque si usted recuerda, cuando él estaba en ese lugar de tormento, el padre Abraham le dice, acuérdate. Ese acuérdate quiere decir que él tenía la capacidad de recordar. El padre Abraham le dice al rico, acuérdate que tú tuviste tus bienes y Lázaro sus males, mas él aquí es consolado y tú atormentado. Y dice que él se acordó tanto que en la casa de su padre tenía 5 hermanos. Se llenó de angustia y de preocupación y le rogó y le pidió al padre Abraham que mandara a Lázaro para que les predicara a sus hermanos para que no fueran a ese lugar de tormento. Las personas que ya han muerto, han partido y están en el infierno, ellos realmente desean otra oportunidad. Desearían otra oportunidad de salir, de regenerar sus vidas y de hablarle a su familia. Por eso tú que oyes este mensaje, piensa en aquellos que no tienen a Jesucristo, el lugar final que les está esperando por toda la eternidad, que tú y yo somos responsables de hablarles de Jesucristo y salvarlos, arrebatarles al diablo, que no vayan a ese lugar de tormento por la eternidad. Tú y yo somos responsables de predicar a Jesucristo, que solo en Él está la vida eterna y que Jesucristo no es una religión, sino que Jesucristo es nuestra realidad, es esa relación y comunión que tenemos con Dios a través de Jesucristo. Cualquier persona diría que Lucas 6:16 es una parábola, que es una simple historia que Jesús contó para ilustrar alguna enseñanza que no tiene nada que ver con la realidad, porque hay gente que minimiza Lucas 16, es una parábola, es un cuento, como que es una ficción, como que es mitología griega, y dicen que es solamente una simple parábola para minimizar su verdad y la realidad y toda la enseñanza que dice. Pero yo hoy te voy a demostrar que no es así, que Jesús, amado hermano, no gastó su tiempo en 13 versículos del capítulo 16 de Lucas para entretener o enseñar una mentira. Todas las enseñanzas de la Biblia se ensamblan. Permítame citarte Apocalipsis 6, capítulo 6, de los versículos del 9 al 11. Encontramos aquí el quinto sello. Esta es la revelación de nuestro Señor Jesucristo que le dio a conocer a su siervo Juan. Lo que Juan miró, lo que Juan vio, no fue mentira. Dice que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vea que en este quinto sello vemos la persecución en la que matarán a todos aquellos que por su testimonio guarden la palabra de Dios. Y que no solo ellos van a morir, sino que también encontramos que hay un número que solo Dios conoce y que se tiene que completar, porque es lo que se le dice: hasta que se complete. Hay un número que se tiene que completar de ciertas personas, es decir, los que faltan en morir de la misma forma en que a ellos los mataron. Vea, amado hermano, amigo, que estas almas que están bajo el altar, vemos también muy claramente que no están dormidas ni que están inconscientes. Es que hay mucha ignorancia en las personas. Piensan que se mueren y que uno está inconsciente. Dice: ya me muero y ya me olvido, ya no voy a saber quién soy. Hay muchas personas que quieren practicar el suicidio ante tanta dificultad en su vida, ante tanto estrés, tanta agonía, que ellos deciden suicidarse pensando que con eso terminan el sufrimiento, y no es así.
Aquella persona que se suicida está atentando contra su vida y la Biblia lo condena y lo prohíbe. Esa persona que se suicida va a ir al infierno. Su dolor no va a terminar, al contrario, va a comenzar y estará sufriendo por toda la eternidad. El suicidio no es algo que Dios enseñó, es algo que la Biblia no avala. Estas almas que están bajo el altar vemos que no están dormidas y tampoco están inconscientes de la realidad que están viviendo. Estas almas tienen y conservan los recuerdos de la manera en cómo los moradores de la tierra les mataron. El alma está consciente de esa realidad, de lo que pasa a su alrededor. Y un último ejemplo para concluir este punto lo encontramos en Mateo 17, versículo 1 al 4. Dice que Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, es decir, con Jesús. La pregunta, Moisés y Elías, vemos que eran personajes del Antiguo Testamento y que ya habían muerto, ellos ya estaban muertos. La pregunta es, ¿por qué se aparecieron ahí con Jesús? ¿Que sus almas no estaban dormidas? ¿No estaba dormido Moisés y Elías? Esta enseñanza destruye toda la falsa doctrina del sueño del alma y nos enseña que en la vida, después de la muerte, hay una conciencia, que el alma sigue consciente y despierta a toda su realidad. Y sería ilógico que una persona al morir perdiera su conciencia, puesto que si enfrentamos un juicio de Dios, sería ilógico que Dios nos lleve a un juicio cuando nosotros ya no nos acordamos. Quiero pensar que Dios me está juzgando y me pregunta, yo le digo, Señor, ¿de qué? Si yo no me acuerdo, yo me morí, yo no sé de qué me hablas. Podríamos decir que sería algo ilógico e infantil de parte de Dios. Por lo tanto, amado hermano, yo creo, estoy seguro y tengo la convicción que al morir estaremos conscientes de lo que nosotros hicimos y vivimos aquí en esta tierra, puesto que se nos lleva a un juicio y obviamente vamos a dar cuenta de lo que nosotros hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Y a manera de conclusión, amado hermano, amigo, no hay duda de que las personas al morir abandonamos este cuerpo mortal, terrenal, esta envoltura física que vuelve al polvo de la tierra y que nuestra alma enfrentará un juicio que determinará el lugar de nuestra eternidad, siendo responsables de todo lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Y nuestra única salvación que tendremos es haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Déjame decirte, amado hermano, amigo, que nuestro Señor Jesucristo pagó esa deuda. Lo que tú y yo teníamos que sufrir, el Señor Jesucristo lo pagó. Tal vez cuando tú creíste en Jesucristo, el Padre mira en nosotros la justicia, la obra expiatoria de Jesucristo. Y tú puedes decir, bueno, yo no lo pagué porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y el Señor Jesucristo nos libra de esa condenación, de esa muerte espiritual, de esa separación con Dios. Y tú puedes decir, bueno, yo no lo pagué. Pero el hecho de que tú no lo hayas pagado no significa que Dios quitó el castigo que implicaba esa condenación. Tenía que haber muerte porque dice el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Tal vez tú no la pagaste, pero nuestro Señor Jesucristo la pagó. Dios no se la quitó a Jesucristo. Jesucristo tuvo que enfrentar ese trago amargo y tuvo que pagar por nuestros pecados. Amado hermano, amigo, Jesucristo no es religión, es nuestra relación y conexión personal para con el Padre. Es importante y de vital urgencia abrir la puerta de nuestro corazón a Jesús y compartirle al perdido, a tu familia, a tu tío, a tu padre, a tu cuñado, a tu hermano, para que ellos puedan salvar el alma. Es importante para nuestra salvación eterna y estar en el paraíso con Jesús. De lo contrario, esa persona a la cual no le compartiste estará
estará en dolor y sufrimiento eterno, en esa llama de fuego que nunca se apaga, de acuerdo a Marcos 9, versículo 44. La primera muerte que vamos a enfrentar todos los seres humanos es la separación del alma con el cuerpo, es la muerte física. Y la segunda muerte, claro, esta más bien aplicará a los que rechazaron a Jesucristo. Esta segunda muerte será la espiritual, los que hayan rechazado a nuestro Señor Jesús, y esta será la separación del alma con la presencia de Dios para ser lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Así que tú decides dónde quieres ir, dónde quieres pasar la eternidad. Si con Dios en el paraíso, con nuestro Señor Jesucristo, o en el lago de fuego al tormento y sufrimiento eterno. Que Dios bendiga tu casa, tu vida, tu familia, tu salud, tu trabajo, tus finanzas, y que sea Dios siempre guiándote a toda verdad. Medita en estos textos, medita en esta palabra, toma el compromiso de hablarle al perdido. Es necesario que nosotros como creyentes no callemos, le hablemos a aquel que no conoce de Cristo, puesto que tenemos una responsabilidad delante de Dios, y Dios también nos va a pedir cuenta de todo aquello que Él nos concedió y de lo cual nosotros no pudimos cumplir. Que el Señor te bendiga y tengas un excelente día. Hasta la próxima. Amén.